el día del reposo. Bueno, nosotros hemos visto que este tema suele causar un poco de controversia, ya que hay grupos que debaten si es tomar el sábado, domingo, o no es necesario algún día de la semana, entre otras muchas posturas más. Pero como siempre les he dicho, la Escritura misma nos revela la interpretación correcta con el Espíritu Santo a través de este día del reposo. Podemos encontrar el día de reposo desde el Génesis hasta los últimos capítulos de la Biblia. En este sentido, la Escritura dice que Dios hizo en 6 días todo el universo y el séptimo día descansó. Como dato interesante, en lectura profética recordemos que un día es un año. Sin embargo, cuando esta visión fue proporcionada a Moisés sobre este evento pasado, lo vio en cámara rápida, lo que ejemplificaba para el entendimiento un día. Sin embargo, pudieron pasar millones de años entre cada evento, porque hay que recordar algo muy interesante: el tiempo mismo es una creación de Dios, igual que nosotros, porque en la eternidad, ¿qué tiempo debería de haber entonces para un Dios eterno? Así que efectivamente nosotros podemos verlo así, sin embargo pudieron ser millones de años. Aquí podemos encontrar que todo se hizo en 6 días y en el séptimo día Dios descansó. Otra también singularidad, ya que Dios no se cansa. Sin embargo, podemos notarlo como que tomó posesión de su trono y gloria dentro del universo y dentro de justamente la tierra y nosotros. En ese momento podemos entender que lo que Dios nos está diciendo con su ejemplo es una situación muy profunda. Ahora bien, para empezar a entender estas singularidades, como siempre les he dicho, hay que irnos a las Escrituras. Para eso nos vamos a ir a Hebreos 4, 9, 10. Y dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, por el que ha entrado en su reposo. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esto lo vemos en la parte del Nuevo Testamento, rememorando justamente las raíces que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando entendemos que el día del reposo es un día santo, debemos de entender que esta palabra proviene del hebreo kadosh, que significa separado o apartado. Es decir, tiene que ser un día diferente a los demás. Y Dios no solamente mandó desde la antigua escritura a reposar a las personas, sino que hizo reposar a los siervos, a los animales, a los bueyes, y todavía fue más allá, ya que incluso dijo que 6 años sembrarías la tierra y al 7º año esta reposaría para recuperarse. Pero Dios nos estaba queriendo decir algo todavía aún más profundo. ¿Qué pasa humanamente cuando nosotros 6 días de trabajo nos la pasamos haciendo nuestras propias obras? Tal vez hagamos acciones como trabajar, atender la casa, ir con los niños, entre otras muchas singularidades más, pero el día de descanso de nuestra vida laboral o de hogar, en ese momento nosotros hacemos una actividad diferente. Pero ¿cómo nos sentimos en ese día? En ese día nos sentimos tranquilos, en paz, con fuerzas y ánimos para seguir adelante. ¿Y qué pasaría si tú toda la semana, siempre sin descanso, trabajaras, ya sea en casa, ya sea en un trabajo afuera, ya sea en home office o etcétera? Posiblemente llegaría a un punto de estrés tan grave que no podrías tú sobrellevarlo y cada vez esa carga se haría más pesada. Lo mismo nos pasa a nosotros con el pecado. El pecado, las obras, la carnalidad, la humanidad nos mantiene en este mundo atados. Y nosotros lo que buscamos es la verdad, la paz y la tranquilidad.
Y eso solamente se encuentra en Dios. No solamente Dios nos quiso dar una lección con sus palabras, sino que nosotros mismos viviéramos la verdadera situación de tener un día de descanso, un día santificado. Nos estaba dando un panorama profundo de lo que es estar con Él y de lo que es estar en el mundo. Desgraciadamente no muchos entendimos esa gran lección. Ahora bien, este día de repente fue utilizado a través de la cultura como un día en el que no se debía de hacer nada. Sin embargo, fue una revolución cuando Jesús llega a sanar en el día del reposo. La Escritura dice que en el día del reposo no es un día en que no hagas nada, incluso es un día en el que puedes hacer mejores y más obras. Inclusive, si fuera una situación así, podríamos entender que los clérigos, pastores, sacerdotes, lo que tú quieras llamar de tu congregación, trabajarían más este día de descanso. Entonces sería una contradicción. Sin embargo, desgraciadamente nuestra visión carnal nos ha llevado a entender el día de descanso como una obligación, como una situación que no implica un sentido más profundo. Pero créanme, estamos hablando de un sentido muy profundo. En este momento entonces nos encontramos en cierta disyuntiva, ya que muchas veces también la Escritura dice que debemos de rememorar en ese día a Dios conmemorándolo, es decir, tener un día especial para Dios. Ahora bien, hay muchas personas que se pelean, discuten y debaten si es un cierto día o no. Sin embargo, vamos a empezar a leer la Escritura. Para eso nos vamos a ir a Hechos 27. Y dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, estaban reunidos el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. El último día de la semana es sábado. Así que vemos que incluso bíblicamente los discípulos se reunían el día domingo. ¿Por qué? Ahora bien, entenderíamos una situación similar de forma histórica. De forma histórica, en el Concilio de Trento, por ahí del año 1566, la Iglesia Católica puso como día oficial el domingo. Muchos creen que su raíz viene desde ahí. Sin embargo, la raíz de las reuniones en domingo también es bíblica. Entonces, ¿cómo podemos entender que la misma Biblia nos dice que guardemos el día del reposo, el sábado y el domingo? Es porque seguimos viendo las cosas carnalmente. Necesitamos ver la profundidad de lo que significa el día de descanso. Y para eso vamos a leer un último versículo. Para ello nos vamos a ir a Colosenses 2, 16, 17. Y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, no te pelees por singularidades de fiestas, de comida, de bebida, de lo que sí no puedes hacer. Realmente esos son situaciones que desencadenan problemas en las personas de forma carnal. Créanme cuando les digo que si Dios mismo no se preocupó por justamente esclarecer esta parte, era porque no quería que nos encadenáramos a un sentido obligatorio, sino un sentido de corazón hacia Él, un sentido de fe, un sentido de comunión, un sentido de relación cercana con Él, y que en ese momento nosotros entendiéramos a través de ese día diferente lo que Dios podía hacer diferente en toda nuestra vida, y nosotros lo entendimos desgraciadamente mal. Así que el día no es importante. El motivo sí lo es. Y en ese momento entenderemos que no solamente nos basta con estar un día en la presencia de Dios, sino 24/7, dormido, trabajando en el camión, haciendo la comida,
yendo tal vez por los niños, yendo a visitar a un familiar, haciendo la labor que seas, que tú tengas presente en tu corazón a Dios. Eso es lo ideal. Sin embargo, Dios nos da el primer acercamiento en su palabra de guardad un día para mí, y verán que ustedes tienen ese descanso que tanto anhelan, y ese descanso que tanto anhelan no es en el reposo físico, es en mí. Inclusive una frase que adorna la mayoría de las tumbas de las personas es que descanse en paz. Es decir, vemos la muerte como un descanso. Efectivamente, es un descanso porque conoceremos la verdad y la justicia. No sabemos si al abrir los ojos veamos a Jesús tendiéndonos la mano, diciéndonos nuestro nombre, o sea, el lloro y el crujir de dientes, porque créanme cuando les digo que el problema no es que la salvación se quita, no, es que a veces no la tenemos porque creemos lo mismo que creemos en el día del reposo, que solamente con asistir a la iglesia, con solamente decir que eres un seguidor de Cristo, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe cimentada? En ese momento, cuando tú te hagas esas preguntas, entenderás el trasfondo real de la Biblia. Lo que debemos de entender nosotros es que cuando hacemos una aceptación y profesión de fe verdadera, entendemos que nosotros debemos de crecer en este camino espiritual, siendo la imagen y el reflejo de Jesús en este mundo. ¿Es un proceso de crecimiento? Sí. ¿Es un proceso? Sí. ¿Dios lo da? Sí, claro, Dios da todo. El problema es que nosotros decidamos tomarlo, decidamos que su voluntad es por sobre la nuestra y decidamos ver las cosas más allá de lo que pueda representar o no. Yo incluso he visto muchos compañeros que han renunciado a sus trabajos, que se truenan los dedos porque quieren asistir a las reuniones, agradar a Dios con esas acciones. Y yo inclusive, conociendo de eso, antes de aceptar a Cristo lo veía curiosamente difícil para la vida. Hoy que acepto a Cristo en mi corazón, lo sigo viendo difícil para la vida, porque no importa cuántas veces tú quieras acudir a la iglesia renunciando y demostrándole al mundo, a Dios, que tú eres capaz de sacrificarte. El sacrificio lo hizo Jesús. Lo que tú debes de hacer es dar tu corazón. Lo que tú debes de hacer es aceptar que Dios lo haga en ti. Ese es el secreto de la verdadera vida santa con Dios. Y es ahí donde vemos que Dios puede hacer cambios grandes en nuestra vida. Así que no lo olviden, no nos peleemos por singularidades. Optemos por conocer más a Dios, por tener una relación con Dios, por comprender las Escrituras, por conocer la verdad, la luz, el camino, la única puerta que es Dios. Fue el sacrificio de Jesús los que nos hicieron acreedores a poder estar cerca de Dios. El sacrificio de Dios en la cruz y resurrección como un regalo inmerecido que es por su gracia. Así que no lo olvides, el día de hoy puedes cambiar, porque no sabemos si vamos a vivir un segundo más. No queremos vivir encerrados en ese mundo de mentira y de pecado. ¿No quisieras conocer la verdad? Acércate a Dios. Créeme que si tú estás confundido, estás pasando por un mal momento, no sabes a qué camino acudir, estás en tinieblas, ve con la luz verdadera, la luz que alumbra tu camino, la luz que alumbra tan fuerte que destella en toda tu casa. Por eso la Escritura dice, cuando tú eres salvo, toda tu casa es salva, porque la luz de Dios ilumina tan fuerte en ti que es innegable que los demás la puedan ver. No lo olviden, Dios los ama mucho. Los ama mucho, no lo olviden, vayan a Él como estén. No necesitan hacer nada, solo necesitan aceptar que Él lo haga en ustedes. Dios los bendiga.